mayoría de los padres que estamos aquí presentes, la mayoría de los padres que estamos aquí presentes, hemos presenciado la progresiva relación que nuestros hijos han tenido con los alimentos a medida que iban creciendo. Exactamente. Creo que cada padre aquí presente ha visto cómo su niño ha pasado de la leche materna o de fórmula, luego a los purés, a las sopas, e inclusive en esa época en la cual teníamos que picarle las carnes en trozos muy pequeñitos. ¿Se acuerdan de eso, padres? Y no solamente eso, ya teníamos hambre nosotros y alguien tiene que picarle la carne a fulanito y tenemos que estar picando ahí la carne. Y esos trozos luego se iban haciendo en trozos más grandes y cada vez más grandes y cada vez más grandes hasta que llegado el momento, nuestros niños, nuestros hijos, llegaron ya a la posibilidad de poder tomar por sí mismos trozos de alimento sólido, de carnes, y comerlos por ellos mismos, repito, sin que ellos nos necesiten. ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Por qué le estoy pidiendo que traigan estas etapas a sus mentes? Porque el texto que vamos a analizar hoy tiene mucho que ver con esto. Así que la ilustración que va a usar el escritor de Hebreos para exhortar a sus lectores es la relación que los niños van teniendo con los alimentos a medida que van creciendo hasta volverse adultos. Lo que hemos vivido, los padres aquí presentes, o los que están viviendo esas etapas, creo que va a colaborar mucho para que entiendan mejor el texto porque lo van a estar visualizando a medida que el autor va a meternos en la exhortación que tiene para nosotros hoy. También quiero decirles volver a repetirles que ya habíamos dicho muchas veces que Hebreos, en parte, es un libro que no es fácil de estudiar y creo que ya hasta esta altura nos hemos percatado de eso. Hebreos no es un libro fácil de estudiar y en gran parte es porque originalmente es un libro dirigido a judíos creyentes. Eso quiere decir que para entender todo aquello a lo cual hace referencia a Hebreos, hay que tener un cierto conocimiento base del judaísmo, con sus ritos, con sus lavamientos, con todos sus elementos sagrados. Repito, para que podamos entender todo aquello a lo que el libro de Hebreos hace referencia. Al no ser nosotros judíos, tenemos un problema, una traba cultural para entender fácilmente a qué hace referencia Hebreos. En este momento estamos en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Estamos en Hebreos 5:11, donde van a percatarse de que se ve claramente que el autor va a hacer una pausa. Va a pausar lo que viene haciendo. Él, el autor, viene presentando argumento tras argumento del por qué Jesús es superior a todos los elementos del Antiguo Testamento, a todo aquello sagrado que están del Antiguo Testamento, a cada personaje del Antiguo Testamento. El autor viene presentando, repito, argumento tras argumento para mostrarnos por qué Jesús es superior y por qué todo eso apunta hacia Él, hacia Jesús. La figura de Abraham apunta hacia Jesús. La figura de Moisés apunta hacia Jesús. Los sacrificios, los rituales, cada cosa, un Josué, un David, apuntan hacia Jesús. Absolutamente todo tiene como fin mostrarnos al Señor Jesucristo. Y una vez que nos muestra a Jesús, también nos demuestra que Jesús es absolutamente superior a todos ellos. No está de más volver a repasar, creo que sería bueno hacerlo cada domingo, que el libro inicia con una gran presentación. Está en Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 4, no hace falta que lo busquen. Comienza con una gran presentación de quién es Jesús. Jesús es el profeta de profetas, la revelación final, el heredero de absolutamente todo, el creador que hizo el universo, la representación misma de Dios, el sustentador de la vida, de todas las cosas, el sacerdote, el mediador entre nosotros y Dios, el sacrificio a la vez,
Y por último, el rey que se sentó en su trono para reinar después de haber acabado su misión. Y hermanos, miren qué gran presentación tiene este libro en cuanto a Jesucristo. Obviamente que, por lógica, después de presentar a Jesús de esa forma, obviamente todo lo que viene después es inferior. Pero eso es lógico. Y luego de esta gran presentación, en Hebreos capítulo 1, del 1 al 4, lo que hace es introducirnos más y más en esta idea. Jesús es superior. De hecho, esa es la gran idea de Hebreos. Jesús es superior. Jesús es superior. Superior a los ángeles, a Moisés, al reposo que los israelitas encontraron en la tierra prometida. El reposo en Cristo es un reposo superior. Él es el sacerdote de sacerdotes y su sacerdocio, por ende, superior a cualquier sacerdocio humano, incluyendo al sacerdocio del hermano de Moisés, que ustedes ya saben que se llamó Aarón. Ya hemos estudiado la función que cumplían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, y uno de los argumentos por los cuales Hebreos dice que Jesús es superior es que los antiguos sacerdotes tenían que primeramente presentar ofrendas por sus pecados para luego presentar ofrendas por el pueblo. Cuando Jesús, al no tener faltas, Él solamente tiene que presentar ofrenda por nuestros pecados, siendo Él a la vez la misma ofrenda. Así que viene explicando estas cosas, viene mostrándonos la superioridad de Cristo, y luego dice una gran frase en Hebreos capítulo 5, que Él fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ya como se expuso el domingo pasado, esta figura medio misteriosa en el Antiguo Testamento, este personaje que solamente aparece en dos partes del Antiguo Testamento, en Génesis 14, 18 y en Salmo 110, 4, es un hombre a quien Dios apartó y que es rey y sacerdote a la vez. También Melquisedec es una figura que apunta a Jesucristo. Ahora, este tema de Jesús siendo ordenado o declarado sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, como Melquisedec fue declarado, significa eso, es un tema sumamente amplio, y aquí es donde el autor hace una pausa. Aquí tenemos, hermanos, la pausa. Cuando él va a empezar a meterse en esto que es muy profundo, simplemente él le da pausa y nos dice, y ahí volvemos a leer el texto, y nos dice lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Así que vamos a dividir esta porción que abarca del 5:11 al 6:3 en dos. Primeramente, el problema de la inmadurez espiritual y sus consecuencias. Primer punto, el problema de la inmadurez espiritual y sus consecuencias. Y segundo punto, la solución. Así, solamente vamos a tomar estos dos puntos. Y así que vamos al primer punto, el problema de la inmadurez. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El escritor de Hebreos
como ya dijimos, interrumpe la explicación que está haciendo sobre Cristo, su sacerdocio, para hacer una observación y dar una amonestación práctica sobre la condición espiritual de estas personas, hermanos. Él va a hacer una observación y una amonestación a estos hermanos. Cuando Él les dice acerca de esto, se refiere, repito, a Jesús declarado sacerdote según el orden de Melquisedec. Y luego dice, tenemos mucho que decir sobre esto. Y con esto quiere decir de que este tema es amplio, profundo, interesante, hermoso y espiritualmente muy nutritivo. Pero sabe que el tema va a ser, y como dice esta frase, muy difícil de explicarles a ellos, debido a la condición espiritual en la que ellos estaban. La expresión que usa es, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Así que Él viene explicando cosas, Él viene mostrándonos la hermosura de Cristo y su obra y su persona, y de repente Él pausa y dice, bueno, me gustaría decirle mucho más, pero creo que va a ser muy difícil que ustedes lo comprendan por la condición en la que están, porque os habéis hecho tardos para oír. Y aquí hay una pregunta que hay que hacer en base a este texto. ¿Qué significa o qué quiere decir el autor, cuando dice tardos para oír? Y la expresión tardos para oír, que también puede traducirse como lentos para comprender, hace referencia a una pereza mental en cuanto a entender la palabra del Señor. Ellos se habían hecho perezosos en cuanto a entender la palabra del Señor. Un comentarista muy acertadamente dice, Simón Kistemaker, el escritor había pensado continuar con su enseñanza acerca del sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec. Sin embargo, el material es demasiado avanzado para sus lectores. Su teología es demasiado profunda y sus alumnos son demasiado perezosos. Así que ellos se habían vuelto desinteresados, descuidados en cuanto a la palabra del Señor, perezosos para profundizar las verdades de Dios, y eso los había llevado a un estado de inmadurez. Y aquí les quiero dar un concepto sumamente importante. De hecho, que yo me puse aquí muy importante. El concepto tardos para oír o lentos para comprender no se refiere a algún tipo de limitación cognitiva que ellos pudieran tener, sino que a la lentitud de entender que uno manifiesta cuando algo le interesa muy poco. ¿Lo comprenden? ¿Entienden eso? Hermanos, si es lo que yo les puedo dar fe, y cualquiera aquí que ha entrado en algún aula de algo, es que cuando tenemos muchas materias, hermanos, díganme si no hay materias que simplemente no se fijan, que no nos interesan. En mi caso, recuerdo, un derecho era derecho administrativo. Hermano, era un suplicio. Estábamos ahí con unos compañeros estudiando y nos mirábamos y decían, no entra, no se queda. No me. Y otras podríamos fluir, pero en esta materia yo recuerdo que era, Señor, porque esa materia no despertaba mi interés y por ende yo me volvía perezoso para estudiarla. Así que, repito, el concepto tardos para oír o lentos para comprender no se refiere a que ellos pudieran tener algún tipo de limitación mental o cognitiva, sino que es el tipo de pereza que uno desarrolla cuando algo, repito, no le interesa mucho. Y esto los estaba llevando por un mal camino y los estaba haciendo sufrir, hermanos, muchísimo. Aquellos a quienes fue dirigida esta carta, esta pereza por profundizar la palabra del Señor,
les produjo un estancamiento ¿en qué? Un estancamiento en los rudimentos, en las cosas básicas de la fe. Y ellos ya debían de haber estado avanzando a otras cosas y como yo madurez, profundizar en la palabra del Señor, pero lastimosamente no fue así. Así que siguiendo en este punto de la inmadurez, del problema de la inmadurez espiritual, yo quisiera mostrarles dentro de este primer punto algunos subpuntos para que comprendamos qué nos quiere mostrar el autor, qué nos quiere mostrar, hermanos, qué nos quiere mostrar el autor en esta pausa, antes de seguir hablando de Cristo. Y nos quiere mostrar las consecuencias de la inmadurez espiritual. Y dentro del primer punto, primer subpunto, ¿qué estaba produciendo esto en ellos? Y es que ellos se estaban volviendo incapaces de enseñar a otros. Dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, las cosas básicas de la palabra del Señor. Así que ellos debían de ser ya maestros, y con esto no me estoy refiriendo a que ellos tenían que ser teólogos avanzados, sino que ya tenían que ser capaces de transmitir algo de las verdades de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a citar, y lo voy a hacer varias veces en esta predicación, a este teólogo, Istemacher, porque creo que tiene unos párrafos dignos de ser enunciados. Istemacher dice, cuando el escritor de Hebreos dice, a estas alturas debieras de ser ya maestros, no se está refiriendo a educadores profesionales o habilitados teólogos. Se dirige más bien al creyente que ha oído los relatos de la Biblia, a quien se le ha enseñado la doctrina de la salvación y que sin embargo no pone su habilidad en función de la tarea de llevar a otros el conocimiento que lleva a la salvación que es en Cristo Jesús. Ellos estaban estancados en solamente recibir y recibir. En ser enseñados y pasar de elección a elección, y estaban, repito, estancados en ese lugar. Nosotros sabemos, somos conscientes de que vamos a seguir aprendiendo siempre a lo largo de toda la vida, pero a lo que el escritor de Hebreos se está refiriendo es que algunos de ellos ya tendrían que empezar a dar después de tanto recibir. Por eso dice, pues debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, y la expresión después de tanto tiempo, ¿saben qué nos dice? Que el escritor conocía a quienes estaba dirigiendo la carta. Porque solamente que alguien que conoce hace cuánto estás en esto, te puede decir, ya tendrías que estar transmitiendo después de tanto tiempo en el camino de Jesucristo. Así que repito, esto quiere decir que él tenía una noción de hace cuánto tiempo ellos habían conocido el Evangelio de Jesucristo e incluso otras cosas más, y que ya deberían de estar transmitiéndolas. Así que primer punto, ellos se volvieron incapaces de enseñar a otros. Segundo subpunto, por causa de la inmadurez y el estancamiento que se estaban volviendo una carga para la iglesia. ¡Wow! ¡Qué duro! Pero miren lo que dice la segunda parte del versículo 2. Después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Se habían vuelto una carga porque algunos de ellos, hermanos, tenían que ser vueltos a ser asistidos una y otra vez con las primeras cosas. Se tenían que volver una y otra vez a las cosas primarias, elementales, rudimentarias, básicas, que ya tan claramente fueron expuestas delante de ellos. Y se suponía que ellos ya tenían que estar dominando. Así que tenían que volver una y otra vez a lo mismo con ellos,
Y eso ya a esa altura los había convertido en una carga. Y yo puedo decir pastoralmente, y cualquier pastor y consejero podría decir de que volver a los mismos rudimentos, a las mismas cosas básicas y elementales, una y otra vez con la misma persona, hermanos, es algo sumamente desgastante. Otra vez, Juan, con eso, ya te lo expliqué. Viene Juan de nuevo. Juan, otra vez, ya te lo expliqué. Y viene tercera vez. Juan, ¿cuántas veces tengo que decirte que no hagas eso? Y vuelve Juan. Juan. Un ejemplo. Hasta nuestro Señor Jesucristo manifestó ese descontento cuando después de todo el tiempo que pasó con sus discípulos en la última cena, hermanos, la última cena, Él se estaba yendo. Ellos seguían manifestando ser tardos para oír y lentos para comprender. Escena, Juan 14:6, sermón del aposento alto, última cena. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hermanos, Jesús yéndose, la última cena, lavamiento de pies, ya venía Judas. Y Él les estaba diciendo una vez más que Él es la representación misma de Dios y que al conocerlo a Él, han conocido al Padre. Amén. Y sale Felipe. Señor, muéstranos al Padre y no basta. Y Jesús tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y pónganle tono a esta pregunta. ¿Cómo pues me dices tú? Muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo. Esto es lo que estaba pasando y esto es lo que estamos viendo en Hebreos. En lugar de avanzar con ellos a cosas más profundas del Evangelio, se tenía que ir una vez más a reafirmar en ellos las cosas más básicas después de tanto tiempo. Y esto los estaba convirtiendo en una carga. Tercer subpunto. Esta condición de inmadurez, es decir, de no estar sólidos en las cosas básicas de la fe, los había vuelto incapaces de profundizar en la palabra del Señor. Por eso dice en la tercera parte del versículo 12, y habéis llegado a ser tales. También dice otra versión, han llegado a ser de tal manera que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Ellos a esta altura estaban necesitando leche y no alimento sólido. Hasta con mímica te lo hago, hermano. Y esto creo que nos va a ayudar mucho a mirar a través de la ilustración inicial en cuanto a los niños y cómo van madurando en cuanto a la ingesta de alimentos. Y yo les digo, ¿pueden ver la analogía? ¿Pueden ver la comparación? Ellos estaban de tal manera empantanados, estancados, que necesitaban leche y no alimento sólido. Ellos, repito, necesitaban leche y no alimento sólido. Ellos necesitaban lo básico y no lo complejo. Hermanos, sus estómagos espirituales no estaban capacitados para lo difícil de digerir. Es más, de aquí yo creo que nosotros como pastores y maestros podemos sacar un principio pedagógico pastoral gigantesco y sumamente importante. No se le puede dar alimento sólido al que apenas puede digerir leche. ¿Amén? ¿Amén? No todo es para todos en cualquier momento. Porque incluso aquel alimento sólido que es bueno a aquellas personas que apenas pueden digerir leche,
puede terminar haciéndole muchísimo daño. Así que hay que entender quién necesita leche, porque no es capaz de asimilar lo sólido. Y yo lo he visto esto muchas veces. He visto a niños espirituales que ni siquiera manejan los rudimentos, las cosas básicas de la fe, metiéndose en libros de alta teología que termina haciéndoles más daño que beneficio. ¿Amén o no amén? Los termina volviendo soberbios, con un conocimiento jactancioso, porque la leche no pueden digerir, los rudimentos, lo básico de la fe no están manifestados en sus vidas. No entienden la importancia de la oración, de la comunión, de la lectura, de la devocional, pero ellos están leyendo doctrina espesa. Esa carne es buena, pero para ellos es mala. Es lo que estaba pasando con ellos. Y habéis llegado a ser tales, han llegado a ser de tal manera que de lo que tienen necesidad es de leche y no de alimento sólido. Así que esta inmadurez espiritual los estaba llevando a no poder profundizar más en la palabra del Señor. Y esto es exactamente lo que había ocurrido con los hermanos inmaduros en la iglesia de Corinto. En Corinto el tema era: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Salía el espiritual ahí. Y Pablo les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, y os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Ven el punto? Pablo le dice a los de Corinto: yo les di a beber leche y no vianda, no cosa sólida. ¿Por qué? Porque ustedes están, hermanos, peleando ahí con la carne, con lo más básico. ¿Por qué iría yo a la vianda con ustedes si ustedes son lactantes espirituales? ¿Ven este principio? Pregunto, ¿lo ven claramente? ¿Es palabra de Dios? Amén. Está aquí. Y esta es la condición en la cual estaban los hebreos, a quienes se les escribió esta carta en ese momento. La Biblia comentada, Gracia y Verdad, página 1648, hace un comentario tan incisivo sobre esto y dice: la inmadurez espiritual inhibe. ¿Sabes lo que significa inhibe? Incapacita. Inhibe nuestra capacidad de crecer en la fe, y me gusta esta frase, y de darnos un banquete con las doctrinas más profundas de Dios halladas en las Escrituras. Wow, yo dije, es así. Así que en el tercer subpunto podríamos volver a decir: ellos estaban incapacitados de profundizar en la palabra del Señor. Cuarto subpunto, podríamos decir que se habían vuelto inexpertos y poco entendidos en la palabra del Señor, y por ende en el Evangelio. Dice el verso 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Voy a leer otras versiones porque a veces tienen más sentido. Dice la versión de las Américas: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Dice otra versión: el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es porque es como un niño de pecho, dice esta versión. Así que la idea básica es: bueno, ustedes al quedarse ahí en la leche, que apenas pueden digerirla, se han vuelto inexpertos y poco doctos en el dominio de la palabra del Señor. Y hay un peligro en eso. Hay un peligro enorme en eso, porque el indocto o el inexperto en la palabra de Dios, queriéndose hacer maestro, que yo me he topado con muchos indoctos que quieren hacerse doctos, pueden retorcer las escrituras, tal como dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16. Indoctos retuercen inclusive aquellas cosas que son difíciles. Quinto subpunto. Y el último:
Podríamos decir que esta inmadurez espiritual los había convertido en incapaces de discernir correctamente entre lo bueno y lo malo. Dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quién es el alimento sólido? ¿Para quién es el alimento sólido? Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y el mal. ¿Para el uso de qué? ¿Por el uso de qué? Por el uso de la palabra progresivamente siendo ejercitadas en sus corazones, en su razón. Y así ellos van aplicando el discernimiento a cada cosa que van viviendo en sus vidas. Ahora, ellos no estaban usando la palabra del Señor. Ellos necesitaban seguir creciendo y, repito, ejercitando, de ahí viene la palabra gimnasio, a la luz de la palabra. Así que, hermanos, mis hermanos queridos, a medida que más nosotros vayamos creciendo en la palabra del Señor, más vamos a ir agudizando nuestro discernimiento. Y así que ellos, al no hacer esto, se estaban atrofiando espiritualmente hablando. Y les recuerdo una vez más, para que vayamos al contexto de Hebreos, recuerden que la fe de ellos estaba siendo atacada. Y por causa de su estado de inmadurez espiritual, les estaba costando mucho a ellos discernir qué era lo bueno y qué era lo malo. Así que se refiere a eso. Entre qué era correcto, doctrinalmente hablando, y qué no era correcto, entre qué glorificaba a Dios y qué no glorificaba. Ellos estaban teniendo muchos problemas para entender. De hecho, que estaban en la disputa mental en que si volvían o no a practicar antiguos rituales o si solamente descansaban en Cristo. Ellos, por causa de esta inmadurez, por la causa de esta pereza espiritual, no estaban pudiendo entender estas cosas. Así que, como un buen pastor, el escritor de Hebreos no tiene temor en reprenderlos y amonestarlos para que ellos maduren y crezcan en la fe y no sean presa fácil del pecado y del error. Así que, resumiendo, ¿cuáles son las consecuencias de la inmadurez espiritual? Bueno, punto 1, ellos se volvieron incapaces de enseñar. 2, se volvieron una carga para la iglesia. 3, se volvieron incapaces de digerir cosas más profundas de la fe. 4, se convirtieron en inexpertos en la palabra del Señor. Y 5, su discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo era sumamente débil. Ellos se volvieron así, ellos. Dice un comentarista, mucho cuidado que al pensar en ellos, nos olvidemos que nosotros podríamos estar en esta condición. La solución pastoral al problema de la inmadurez espiritual. Este pastor, después de identificar el problema y sus consecuencias, ahora y de manera pastoral, va a guiarles a ellos para que crezcan y maduren en la fe. Y hermanos, este escritor lo que va a hacer es guiarnos a todos nosotros para que avancemos a la madurez espiritual y que reconozcamos si es que estamos estancados en la fe hace ya un buen tiempo. Esta podría ser prácticamente el diagnóstico de varios de los que estamos aquí presentes. Así que, en base a un correcto diagnóstico, él está esperando que sus lectores tomen conciencia acerca de su estado y accionen por salir adelante. Este pastor lo que ha hecho es zarandear con amor y ahora está esperando que estas personas, que estos hermanos tengan y entren en conciencia y tengan el valor para tomar acciones
positivas para salir adelante. Y dice el texto en el capítulo 6, en la primera parte del versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Otras versiones dicen, vamos ya adelante a la madurez. Perfección, vamos adelante a la madurez. Y luego lo que pasa a hacer es dar un resumen de los fundamentos de la fe. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios. Y vamos a identificar primeramente estos dos grupos. Arrepentimiento de obras muertas, ¿qué significa eso? Él les está invitando a estas personas, a quienes conoce, que sabe ya que de hace mucho tiempo están en la fe, que ya deberían de ser maestros, les está diciendo, les está invitando a que abandonen toda superioridad moral en base a las obras y que descansen plenamente en la obra de Cristo. Y eso, hermano, es básico, eso es rudimental. Dejen el mérito y abracen la gracia. Dejen las obras como algo por el cual Dios tenga que recompensarles. Abracen plenamente la gracia. Y eso es algo sumamente básico. Vivir en y por la gracia del Señor. Dejen ya todas aquellas obras muertas. Arrepentimiento de obras muertas. Segundo, de la fe en Dios, que se refiere en la plena convicción, en la esperanza y confianza en Él. De hecho, que en Hebreos 11:1 va a volver a tocar el tema de la fe, pero acá les dice, bueno, dejen ya lo básico en cuanto a la fe en el Señor. Firmes en la confianza, firmes en la esperanza. Ahora, bueno, vamos más a cosas más profundas. Y aquí podemos después tomar los dos términos que siguen en un grupo que podríamos decir las ordenanzas de la iglesia. Los rudimentos de la doctrina de bautismos o de lavamientos, como están en otras versiones. Aquí algunos creen que se refiere a la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano para ingresar a la iglesia, y otros creen que se refiere a los lavamientos rituales del Antiguo Testamento para mostrarles que el lavamiento en Cristo Jesús es superior. También de la imposición de manos, el escritor podría estar refiriéndose a la ordenación de hombres para el ministerio o a la oración por los enfermos o a la impartición del Espíritu Santo. La doctrina conocida como de la resurrección de los muertos y del juicio final podríamos encajarlo en un solo grupo, que es la doctrina de los tiempos finales. Así que ellos tenían que tener ya una noción clara de los tiempos finales, de que habría una vida después de la muerte en Cristo Jesús y que tenemos un juicio pendiente ante el trono del Señor. Así que son cosas que ellos ya tenían que estar dominando. Y ahora volviendo de nuevo al punto de la exhortación de seguir adelante, hermano, es importantísimo que entendamos, que comprendamos a qué se está refiriendo y a qué no se está refiriendo cuando nos dice, por tanto, dejando ya las cosas elementales acerca de Cristo o los rudimentos acerca de Cristo. Repito, hermanos, es sumamente importante que entendamos a qué no se refiere y a qué sí está haciendo referencia el escritor. Primeramente, no se refiere, él no está teniendo, no se refiere y no está teniendo en poco los rudimentos de Cristo. Él no está menospreciando lo básico de la doctrina de Cristo. Lo que el autor nos está diciendo es que hay un tiempo para que estas cosas básicas sean consolidadas en nuestras vidas, estén firmes para luego ir adelante a cosas más profundas. Un pastor a quien aprecio mucho y lo considero un amigo, se llama Salvador Gómez, dice, la idea no es desechar lo básico como inservible. Lo que nos está diciendo aquí es que tenemos que construir sobre eso, sobre los rudimentos, ya que el principio, y tienen esta frase, el principio no es un lugar para detenerse. Así que él no está teniendo en poco los elementos básicos y rudimentarios y elementales
de la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo podría hacer tal cosa? Segundo, y probablemente una de las interpretaciones mucho más dañinas y peligrosas de este pasaje, que los inexpertos y poco doctos utilizan, y es decir que este pasaje nos está llamando a que dejemos de lado el Evangelio y su mensaje primario para ir en busca de nuevas revelaciones místicas o revelaciones frescas y experiencias espirituales. Jamás el pasaje podría estar sugiriendo tal cosa. Bueno, dejemos ya a Cristo y vamos a algo más. Dejemos ya el Evangelio y el tema de que Él murió por nosotros y la muerte y la sustitución y vamos ya a cosas más místicas. Jamás podría el pasaje. Y yo me he encontrado con personas que han argumentado eso, utilizando de tal forma este pasaje. Tercera cosa que no está diciendo, tampoco es un llamado a simplemente abrir un libro de teología compleja y listo. No es un llamado a que simplemente nos volvamos teólogos. Porque si ese fuera el problema de los hebreos, eso se cura con un buen seminario. Y así que la solución aquí no es meramente académica. No es mandémosle a los mejores seminarios para que vayan a lo profundo y ahí se curan de estar en los rudimentos. Hermanos, hay gente que puede tener en la mente tomos y tomos de teología y lo básico y lo elemental no está firme en sus corazones. Así que repito, no es tampoco un llamado a simplemente volvernos teólogos y listo. Y les repito, 1 Corintios 3, 1 al 3. Recuerden que si le damos alimento sólido a personas que apenas pueden digerir leche, podríamos hacerles mucho daño. Dice, por tercera vez cito a Simon Kistemaker, para comprender el texto, el verbo que utiliza el escritor para traducir la palabra avancemos es una palabra clave para comprender la exhortación ya transmitida, ya que él nos está diciendo que tenemos que ejercitarnos activamente en progresar en la fe. Ese es el llamado. Avancemos, avancemos. La versión de las Américas traduce esta primera parte del capítulo 6 de una manera que probablemente nos dé más luz y dice, por tanto, dejando ya las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Así que la instrucción es básicamente esta, porque tampoco es, bueno, ya que son inmaduros, quédense ahí y no avancen. No nos está diciendo eso. La instrucción es a que establezcamos firmemente los fundamentos de la fe en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nosotros, y que estos fundamentos sean visibles en nosotros. Amén. Que se vean los fundamentos en nuestras vidas, estén firmes en nosotros. Y de esa manera bien cimentados en las enseñanzas básicas y elementales de Cristo, entonces ahí sí, avanzar a una mayor comprensión de Él y su obra. ¿Saben qué significa esto simple y llanamente? Simple y simplemente. Lo que nos está diciendo es, dejemos los temas elementales de Cristo y vamos a sumergirnos aún más en Cristo. Amén. Vamos de nuevo. Dejemos ya los temas elementales de Cristo y vamos a sumergirnos más en Cristo. Y recuerden que lo que Él está a punto de hacer es explicar el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Así que Él presenta a Cristo, hace pausa para más de Cristo. Hermanos, cuando el Espíritu Santo tocó nuestros corazones, para que podamos ver claramente quién es nuestro Salvador. Y como dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 6, que así como de las tinieblas hizo que la luz resplandezca, Él también hizo que en nuestros corazones resplandezca el rostro, la faz de Cristo. Cuando Él hizo esta obra sobrenatural en nosotros y nos mostró
quién es nuestro Salvador, a partir de ahí, esta vida se trata de seguir entendiendo más y más quién es Él. La eternidad va a tratarse de eso, de conocerle y de proseguir en conocer a aquel quien nos ha salvado. Repito, nuestras vidas tienen que estar firmes los fundamentos de Cristo. Fundamentos que muchas veces descuidamos. Y esto tiene consecuencias. Consecuencias en nuestros matrimonios, en la crianza de nuestros hijos, en el trabajo, en la relación entre hermanos y en toda cosa que emprendamos. El descuidar los fundamentos, los rudimentos, las cosas elementales de Cristo terminan teniendo consecuencias. El Evangelio debe de ser la roca sobre la cual estén nuestras vidas. Debemos de vivir en y sobre el perdón que hay en Cristo Jesús, desechando completamente toda gloria personal en base a obras humanas. Los fundamentos de la fe en Dios, como la oración, la comunión entre hermanos, la lectura piadosa de la palabra, deben de estar firmes en nosotros. Y yo les recomendaría de que si ustedes se autoanalizan y estas cosas no están firmes, hermanos, primeramente solidifiquen estos en sus vidas para avanzar a más. Si no comprendemos la importancia de los medios que nuestro Señor nos dio para crecer, no vamos a poder avanzar en nuestra madurez espiritual. Hermanos, no lo vamos a poder hacer. El texto está aquí para que nos autoexaminemos, para que nos miremos en Él como en un espejo, según Santiago capítulo 1, 23 a 25. La palabra de Dios está para eso, para que nos miremos en Él como un espejo. Y si este espejo nos está mostrando algo que cambiar, hermano, tenemos que cambiarlo. Y así que a la luz de este espejo, a la luz de este hermoso texto, de este hermoso pastoral, tierno y exhortante texto, creo que hay algunas preguntas que deberíamos de hacernos. Por ejemplo, en consecuencia, podríamos decir, ¿es consecuente mi madurez espiritual con relación al tiempo en que estoy en Cristo? Es una buena pregunta, ¿verdad? No respondan. ¿Estoy creciendo en la palabra del Señor? ¿Estos fundamentos están firmes en mi vida? ¿Hoy comprendo más acerca de Cristo y de su obra con relación al tiempo en el cual lo conocí por primera vez? ¿Estoy transmitiendo algo de las verdades de Cristo que han llegado hasta mí? ¿Estoy transmitiendo algo? Porque repito, debería de ser maestro no significa ser teólogo, sino que estar transmitiendo algo de lo mucho que hemos recibido. Hermanos, tenemos que refugiarnos plenamente en la palabra del Señor, plenamente. Miren, tan solo un poquito atrás, en Hebreos capítulo 4, versículo 11, dice, versículo 12, Hebreos 4, 12, un poco antes de todo esto, en el mismo libro dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, amén, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hermano, ese poder tiene la palabra, de partirte el alma. Y al partirte el alma y al penetrar hasta lo más profundo de tu espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, la palabra puede discernir tus pensamientos y mostrártelo.
puede mostrar lo que realmente, puede mostrarte lo que realmente hay en tu corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Miren lo poderosa que es. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Saben qué significa esto? Que su palabra es Él. Y cuando su palabra nos está mostrando algo, Él nos está mostrando estas cosas. Estamos ante sus ojos cuando nos exponemos. Y Él nos muestra aquellas cosas que tienen que ser cambiadas en nosotros. Dios habla por medio de su palabra. Hermanos, Dios habla por medio de su palabra. Y esto es un rudimento. La obra que Él comenzó en nosotros avanza cuando sus verdades crecen en nosotros. En ella, en su palabra, Él nos enseña la verdadera humildad y el temor reverente. Prueba nuestros corazones y nos marca el camino de justicia. Su palabra nos hace crecer en la fe y nos hace ver su grandioso amor y su enorme y poderosa autoridad. Así que el gran llamado de esta pausa, antes de seguir profundizando en Hebreos, el gran llamado es este: firmes en los fundamentos de nuestro Señor, ejercitémonos en su palabra y avancemos hacia la madurez espiritual. Encomendémonos y entreguémonos completamente al Señor, y creo que sería bueno que nos unamos de todo corazón a las palabras que están en el verso 3, que dice: y esto haremos, dice el escritor, y esto haremos si Dios lo permite. Amén. Gracias. Vamos ahora. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias, Padre, por la predisposición de mis hermanos en escuchar tu palabra. Ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos a madurar. Ayúdanos, Señor. Padre Santo, si aquí en este momento hay algún hermano estancado, que hace tiempo, Señor, ya está en esta condición, yo te suplico, Padre, que por medio de estas palabras reviva, Señor, su anhelo por conocerte más y más. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Padre. Guíanos. Ayúdanos a crecer para discernir entre lo bueno y lo malo. Ayúdanos a no ser una carga para la iglesia. Ayúdanos, Señor, a avanzar en tu conocimiento. A fundamentados en lo elemental, seguir a lo más profundo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón, Padre, por la pereza que desarrollamos en la apatía ante tu palabra. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Podemos ver claramente lo que nos estás diciendo y te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor. Amén.